Estimados alumnos, muy buenos días. Hoy trabajaremos el curso de comunicación. Vamos a diferenciar lo que es lenguaje, lo que es habla y lo que es la comunicación. Siempre, digamos, existe una confusión, ¿no?, de las personas, de poder diferenciar, ¿no? Y hasta establecer, digamos, similitudes entre lo que es lenguaje, comunicación y habla. Vamos primero a conocer, digamos, en qué consiste el lenguaje, cuáles son sus elementos que comprende este lenguaje y cuáles son sus funciones, ¿ya? Y al final vamos a diferenciar habla, lenguaje y comunicación. Bien, estimados alumnos, el lenguaje se entiende por las funciones del lenguaje a los distintos cometidos con que el ser humano, digamos, emplea su lenguaje. Es decir, los propósitos comunicativos con los que utiliza esa herramienta cognitiva y abstracta. ¿Por qué cognitiva? Porque es propio de él. Son sus pensamientos, son sus emociones, es todo lo que él siente, ¿no? Y todo lo que él siente a través de sus emociones, sus pensamientos, lo manifiesta. ¿Y cómo lo manifiesta? A través de un lenguaje. Ahora, ¿y por qué se le llama abstracta? Porque no se ve. Todo lo que tú dialogas, todo lo que tú te comunicas, el lenguaje que tú expresas, no se puede observar, no se puede ver, solo se puede escuchar. Por eso se llama abstracto, ¿no? Tenemos que las distintas funciones del lenguaje son varias, ¿no? Pero hay una mayor énfasis con los elementos básicos de la comunicación, es decir, las funciones del lenguaje se relacionan básicamente también con los elementos de la comunicación. Y eso ustedes ya lo conocen, ¿no? Que los elementos de la comunicación, ¿no? Tenemos el emisor, el receptor, el canal, el mensaje, el código, ¿no? El contexto, ¿no? Por ejemplo, si la persona inicia el mensaje, se llama emisor, ¿no? Entonces el emisor es la persona que inicia el mensaje, que provoca el mensaje. Por ejemplo, en este momento, nosotros, ¿no? ¿Cuál sería ahí el emisor? ¿Ustedes o yo? Sería yo, ¿no? Porque estoy transmitiendo el mensaje primero. Y ustedes serían los receptores. Ustedes serían los receptores. ¿Por qué? Porque los receptores, ¿no? Son las personas que reciben el mensaje, ¿no? Lo captan el mensaje, lo producen, lo tratan de comprender, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿los receptores se pueden convertir en emisores? Sí. En un contexto comunicativo sí se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque basta que un emisor le pregunte a un receptor algo, entonces este receptor le responde y también le puede preguntar al emisor. Entonces este receptor se puede convertir en emisor y el emisor en receptor. Ahora, para que exista una comunicación, se debe establecer un canal, no un canal, mejor dicho, un medio comunicativo. Y ese medio comunicativo, digamos, pueden ser los sentidos, ¿no? Entonces, en el canal involucra los sentidos de nuestro cuerpo humano. Tenemos el sentido de la vista, de la audición, del tacto, ¿no? Del gusto. También tenemos lo oral, lo visual, ¿no? Lo escrito. Por ejemplo, en este momento, ¿cuál sería nuestro canal en esta explicación de la clase? Por ejemplo, sería auditivo, porque ustedes me están escuchando. Sería también visual, porque ustedes, digamos, están observando la diapositiva, ¿no? Sería también táctil, ¿por qué? Porque usted está cogiendo su celular o su computadora y yo también estoy cambiando la diapositiva con el mouse, ¿no? Entonces ahí hay una comunicación de canal, porque involucra todos los sentidos, ¿no? Ahora, el mensaje, digamos, es toda la información, toda la explicación, todo el proceso, digamos, de ideas que transmite el emisor al receptor. Profesor, y el receptor con lo que responde también mensaje. Sí, es también el mensaje. Bien. ¿Y qué es el código? El código, muchachos, es, digamos, es la codificación del mensaje. Es decir, este código se puede dividir en dos maneras, un código lingüístico y un código no lingüístico. El código lingüístico, estimados alumnos, es lo oral y lo escrito. Ya, lo oral y lo escrito. Y el código no lingüístico son las señas, la mímica, los gestos, los ademanes. Por ejemplo, en este momento existe nuestro código que es lingüístico. ¿Por qué? Porque yo estoy
expresándome a través de palabras, ¿no? En forma oral. Ustedes me están escuchando, forma oral, ¿no? Están escuchando mi voz. Están observando las palabras que yo he propuesto en la diapositiva. Entonces hay un código, digamos, lingüístico. ¿Cómo sería un código no lingüístico? Por ejemplo, si yo te doy un abrazo y no te hablo, ¿no? O te saludo con la mano sin decir nada, ¿no? Ese es código no lingüístico porque estoy utilizando un abrazo, unos gestos, ¿no? Por ejemplo, si guiño el ojo, por ejemplo, a una chica, igual. Ese es código no lingüístico. ¿Por qué? Porque no estoy hablando, no estoy conversando, no estoy hablando, estoy utilizando un gesto, una mímica. Por ejemplo, un árbitro, ¿no? Un árbitro quizás saca la tarjeta roja a un jugador. Entonces, el árbitro no pronuncia nada. Basta con una tarjeta roja, ya es señal, ¿no? De que debe salir. Entonces, es un código no lingüístico. Entonces, chicos, por ejemplo, un dolor de muela, ¿no? Es un código no lingüístico. ¿Por qué? Porque no se establece ninguna comunicación. Ahora, si tú dices, por ejemplo, me duele la muela, me duele el diente, ahí sí el código sería lingüístico. En resumen, muchachos, el código lingüístico son las palabras y la forma oral. El código no lingüístico son, digamos, las mímicas, las señas, los gestos, los ademanes. Bien. Pero faltaba un elemento más que era el contexto. El contexto es el lugar donde ocurren los hechos, ya son los lugares, los agentes, ¿no? Digamos, el lugar. Mejor dicho, en este momento, nuestro contexto sería, por ejemplo, yo en mi casa, usted también en su casa, en su habitación, en su biblioteca, ¿no? Por ejemplo, el contexto de un fútbol, ¿no? Entonces, porque sería, por ejemplo, un estadio, ¿no? Si estuvieran, por ejemplo, en el colegio, el contexto sería, por ejemplo, una escuela, ¿no? El salón de clase. Entonces, chicos, los elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el canal, el código, el contexto. Son 5 elementos básicos que participan en la comunicación. Pero estos elementos básicos, estimados alumnos, digamos, también se relacionan con el lenguaje, como les dije anteriormente, para que funcione, se pueda comprender, ¿no? La comunicación. Después al final vamos a ver la diferencia entre comunicación, lenguaje y habla. Ahora, ¿cuáles son las funciones? ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Ya las funciones del lenguaje, sus funciones básicas. Tenemos una función referencial. Una función referencial, digamos, es cuando afirmamos o negamos algo. No es, por ejemplo, es cuando decimos, por ejemplo, hoy es sábado, hoy no es sábado. Podemos decir, por ejemplo, hoy es lunes, no, mañana es martes. Es decir, es toda la comunicación que tú puedes establecer de afirmar o negar algo. Por ejemplo, tú puedes decir, mañana me voy al médico, hace mucho frío, tengo sed, tengo hambre, quiero comer, tengo sueño, no deseo ir al parque, quiero jugar, no realizo mis tareas, no. Entonces, toda la función referencial es cuando son las emociones, los sentimientos, digamos, de una persona en afirmar o negar algo, pero son emociones, digamos, muy cortas, muy breves. Bien. Tenemos la función emotiva, que también le llaman función expresiva. Aquí, muchachos, en esta función emotiva predomina, mejor dicho, las emociones, la tristeza, la alegría, el miedo, el pánico, ¿no? Las fobias, por ejemplo. Tenemos aquí la función emotiva o expresiva del lenguaje tiene que ver con la realidad psíquica o emocional del emisor, en quien lógicamente se centra. A menudo contiene formas verbales en primera persona. Obviamente que tú lo estás narrando, ¿no? Tus emociones, tus sentimientos, ¿no? Lo que tú deseas expresar. Aunque no necesariamente, ¿no? En todo caso se va a transmitir al receptor algún elemento de ánimo o de subjetividad del emisor. Tú, por ejemplo, le puedes decir a tu mamá, mamá, tengo sed, ¿no? Deseo ese helado, estoy triste, estoy melancólico, ¿no? Esas son tus emociones, los sentimientos que tú mismo quieres expresar, ¿no? No confundamos con la función referencial, porque la función referencial es afirmar o negar algo, ¿no? Hoy es sábado, hoy es lunes, quiero comer, tengo sed, ¿no? Tengo sed es función referencial. Pues si yo dijera, tengo mucha sed, deseo tomar agua, ahí es función emotiva, porque estás expresando una emoción. Bien, chicos. Ahora tenemos la función.
Ahí hay un ejemplo, dice, por ejemplo, cuando nos quejamos tras recibir un golpe, es una función expresiva, ¿no? El golpe, no la queja, el dolor, ¿no? O cuando nos lamentamos con un amigo tras haber sido abandonados por la pareja también, ¿no? O cuando le decimos a alguien cómo se nos sentimos o qué, no, o qué sentimos, ¿no? En ese exacto momento. Entonces, chicos, las emociones, digamos, y los pensamientos, los deseos, forman parte de la función emotiva o expresiva. Y toda la afirmación o toda la negación de los hechos que tú puedas decir o negar es función referencial. Tenemos la función apelativa. La función apelativa, estimados alumnos, digamos, involucra, digamos, a los mandatos, a las órdenes, a las obligaciones que el emisor, digamos, debe cumplir. Bien, también llamada connativa, es la que se centra en el receptor, pues busca producir en él una reacción deseada. Se trata, digamos, de la función, digamos, imperativa del lenguaje, es decir, del orden, ¿no? Del orden, la disciplina, los mandatos, ¿no? En la que empleamos para lograr que otros hagan lo que deseamos, ya sea que le estemos pidiendo un favor, ordenando algo o amenazando si así lo hacen. Por ejemplo, cuando le decimos a alguien que nos abra la puerta, ¿no? O cuando le indicamos a alguien que calle tomar para llegar a su destino. Cuando pedimos, por ejemplo, que nos digan la hora o mandamos a callar a alguien. Esos son ejemplos de función apelativa. Muchachos, la función apelativa, en pocas palabras, en resumen, son, digamos, las obligaciones, las órdenes, los mandatos que el emisor establece al receptor. Y este receptor, digamos, lo trata de codificar, lo trata de interpretar y tiene que hacerlo caso, ¿no? Ahora, a veces que no puede hacer el caso, ¿no? Pero igual, basta con la orden o el mandato que el emisor expresa, ya se convierte en función apelativa. Entonces, chicos, en resumen, función referencial es lo que afirma o niega algo. ¿Ya? La función expresiva es cuando expresamos sentimientos, emociones, tristezas, alegrías. La función apelativa es cuando expresamos mandato, orden, obligación. Bien, tenemos la función metalingüística, muchachos. La función metalingüística, digamos, forma un papel también muy importante con las diferentes disciplinas, con las diferentes ciencias que existen en nuestro mundo. Bien, sabemos nosotros que existe una gama de ciencias, tanto abstractas y concretas, ¿no? que rodean nuestro mundo, ¿no? Entonces la función metalingüística busca eso, busca conocer el estudio de cada una de estas ciencias. Por ejemplo, la botánica, el estudio de las plantas, la zoología, el estudio de los animales, ¿no? La biología, el estudio del cuerpo humano, ¿no? Entonces, chicos, tenemos diferentes ciencias, entonces la función metalingüística busca eso, conocer a qué se dedica cada ciencia, a qué involucra, qué es lo que hay más allá de esta ciencia. Función metalingüística dice, esta función le permite al lenguaje hablar de sí mismo, ya que se centra en el código comunicativo de cada ciencia, dándonos oportunidad a aclarar términos, preguntarle al otro si nos comprende o corregir el modo en que decimos las cosas. Por ejemplo, cuando le corregimos la gramática o la ortografía a alguien, o cuando explicamos a un niño el significado de una palabra, incluso cuando usamos, por ejemplo, el lenguaje para aprender una lengua o código. Miren cómo existen una gran variedad de ejemplos de función metalingüística. Por ejemplo, a un alumno, ¿no? que se le enseña gramática, obviamente que la gramática es una disciplina. Por ejemplo, que se le enseña matemáticas a un alumno o una alumna, es también una ciencia. Entonces, eso es función metalingüística. Por ejemplo, descubrir el significado de una palabra es función metalingüística porque estás descubriendo el significado de una palabra, ¿no? Por ejemplo, aprender un idioma también es función metalingüística porque también estás aprendiendo una nueva rama de los idiomas, ¿no? Entonces, la función metalingüística también forma parte de otros niveles, idioma, el significado de palabras, por ejemplo, disciplinas que existen. Entonces, chicos, esa es la función metalingüística. La función metalingüística, en resumen, es una función que se basa principalmente en el estudio de las ciencias, en el estudio del significado de las palabras, ¿no? En el estudio, por ejemplo, de las lenguas, ¿no? De los diferentes idiomas.
tenemos la función fática. La función fática, estimados alumnos, es cuando una comunicación, es cuando el mensaje, digamos, está distorsionado. Se genera el ruido, se genera, digamos, un bullicio para que este mensaje no se codifique, no funcione. Por ejemplo, una llamada telefónica, ¿no? Una llamada telefónica, y en ese momento, por ejemplo, en este momento de la llamada, justo, por ejemplo, pasa el carro de la ambulancia, ¿no? O no hay conexión, ¿no? Es un ejemplo de función fática. O por ejemplo, cuando hablas despacio y te dicen, habla más fuerte, ¿no? Alza tu voz. Entonces, esa es función fática. Cuando el mensaje no está claro, puedes levantar tu voz o puedes pronunciar más fuerte las palabras, ¿no? Aló, ¿quién habla? Hable más fuerte, ¿no? ¿Quién está en línea? Esa es función fática, cuando el mensaje, digamos, está distorsionado. Entonces, el emisor, ¿qué es lo que pide al receptor? Que el mensaje sea claro, se eleve la voz. Igual el receptor también puede involucrarse, ¿no? Que el receptor mismo también le diga al emisor que eleve su voz para que la función fática no desaparezca. Entonces, la función fática del lenguaje, estimados alumnos, es cuando el mensaje no está claro, no está siendo bien procesado y no existe una buena interpretación del mensaje. La función fática o relacional también lo llaman, y sirve apenas para comprobar que el canal de la comunicación, digamos, en el cual se centra, está activo y podemos iniciar la transmisión del mensaje. No tiene ningún otro propósito y por lo general está comprendido por palabras, no por palabras, e incluso también el significado, ¿no? Por ejemplo, en algunos países, al atender el teléfono se dice, aló, hola, ¿no? Diga palabras que no tienen un sentido real en el mensaje de transmitir, ¿no? Simplemente sirven para verificar que hay alguien del otro lado, ¿no? Buenos días, aló, ¿quién habla? ¿No? Igual, ¿no? Entonces son palabras también alusivas a la función fática, ¿no? Pero en resumen, chicos, la función fática es cuando el mensaje no está claro, no está siendo bien procesado, entonces necesita que el canal esté claro, ¿no? Y funcione bien para que el receptor o el emisor, digamos, pueda, digamos, codificar, comprender, entender y analizar y poder dar una respuesta. La función poética. La función poética, como su mismo nombre lo dice, se relaciona con las poesías, con los versos, ¿no, chicos? Con los versos. La función poética o estética, que también lo llaman, es quizás la más complicada, pues se centra también en el mensaje a transmitir, pero también sobre el código en lo que se hace, ya que tiene lugar cuando buscamos embellecer, hacer más efectivo o más lúdico el mensaje, como en el caso de las rimas poéticas, los acertijos, los refranes y otros giros del lenguaje que se usan para hacer más potente y rica la comunicación. Por ejemplo, muchachos, cuando recitamos un poema o cuando usamos una figura retórica, no para expresarnos, metáforas, hipérboles. Ustedes saben, estimados alumnos, que dentro de la función poética, dentro de los poemas, no, los poemas, digamos, para que el poeta o la poetisa elabore, digamos, poemas, escriba poemas, debe conocer, debe saber, digamos, las técnicas necesarias para realizar poesía, poema, obviamente licencias métricas, obviamente figuras literarias, ¿no? Que tenga rima, que tenga ritmo. Por ejemplo, dentro de las figuras literarias encontramos la metáfora, encontramos la síndeton, el polisíndeton, ¿no? La elixis, por ejemplo, ¿no? Entonces la antítesis. Entonces, chicos, si la función poética, digamos, es el estudio profundizado y obviamente es el más amplio de todas las demás funciones porque aquí involucra en los poemas, involucra licencias métricas, figuras literarias, no rima, ritmo, no conteo de sílabas métricas. Entonces, chicos, es una gran variedad que involucra a estos poemas. Muy bien. Pero antes de ir ya con la parte final de la diferencia entre habla, lenguaje y comunicación, vamos a hacer un resumen. Sabemos entonces que el lenguaje, digamos, es un medio con que se transmite la comunicación, es un medio con que se transmite la comunicación. Sabemos que la comunicación involucra elementos. Tenemos el emisor,
que es la persona que inicia el mensaje. El receptor es la persona que recibe el mensaje. Tenemos el canal, digamos, son los diferentes sentidos que participan en esa comunicación, ¿no? El código se divide en dos maneras: código lingüístico, cuando se refiere, por ejemplo, al oral o el escrito, y el código no lingüístico, cuando se refiere a señas, mímicas, gestos, ¿no? Pero cuando no se utiliza una palabra. Y el contexto es el lugar donde ocurren los hechos. Vamos a hacer un ejemplo muy, muy sencillo. Por ejemplo, en este momento, el emisor soy yo, ¿no? El emisor también son las diapositivas, porque usted está observando las diapositivas, me están escuchando a mí. Y el receptor son ustedes. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje son toda la explicación que te estoy dando. El mensaje también son toda la información que está en la diapositiva. El contexto es el lugar donde ocurren los hechos. Yo en mi caso estoy en mi casa, ustedes también están en su casa, en su sala, en su comedor, biblioteca, donde ustedes estén. ¿Cuál es el canal? El canal, como les dije, son los diferentes medios con que el mensaje se transmite. Por ejemplo, tenemos un canal oral. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la palabra, ¿no? La voz. También lo escrito. ¿Por qué? Porque mi información en la clase está escrita en la diapositiva y ustedes lo están leyendo. ¿Es auditiva? Sí, es auditiva. ¿Por qué? Porque me están escuchando la clase. ¿Es visual? Es visual, sí, porque están observando, ¿no? La clase. ¿Es táctil? Sí, es táctil. Sí, ¿por qué? Porque quizás están utilizando el mouse, la computadora, el celular para poder cambiar o para poder escuchar o para colocar más el sonido, ¿no? Bien, estimados alumnos. Y ahora sí vamos a diferenciar las funciones del lenguaje. Vamos a retroalimentar. La función referencial afirma o niega algo sobre algún hecho. Puedo decir, por ejemplo, hoy es sábado, hoy no es lunes, ¿no? O mi perrito está enfermo. Entonces son oraciones muy básicas, son oraciones normales. Afirmas o niegas algo. Es la función referencial. La función expresiva cuando expresa estados no de ánimo, pena, alegría, no tristeza, no me duele la cabeza, tengo sed, tengo hambre y deseo comer. Por ejemplo, no sé, quiero ir a jugar deporte, estoy triste por la pérdida de un ser querido, no, me siento ansioso, etcétera. La función apelativa es la función donde radica las órdenes, los mandatos, ¿no? Que el emisor dirige al receptor. Sale aquí, vete de aquí, habla más fuerte, siéntate, no hables fuerte, no, duérmete, a la tarea, ¿no? Son ejemplos de función apelativa. Tenemos la función fática. La función fática es cuando el mensaje del emisor hacia el receptor no es claro, ¿no? El canal, digamos, está siendo, digamos, interferido por algo. Aló, ¿quién habla? Hable más fuerte, no te escucho, ¿no? No te escucho, acércate para escucharte. Son ejemplos de función fática, cuando el mensaje no está siendo claro. La función metalingüística, ya como le dijimos, son el estudio de las diferentes ciencias, ¿no? Que existen en el mundo. También es el estudio del significado de las palabras, ¿no? También, por ejemplo, podemos decir que es el estudio también de los idiomas. Y la función, digamos, poética que involucra a los poemas, a los versos, ¿no? Y estos poemas, a su vez, digamos, se debe tener una gran variedad de técnicas para poder redactar, tener, por ejemplo, en cuenta figuras literarias, tener en cuenta métrica, ritmo, rima, ritmo, ¿no? Entre otros. Ahora sí, chicos, vamos a establecer diferencias entre habla, lenguaje, ¿no? y comunicación. La comunicación es imprescindible para todos los seres humanos. Obviamente que la comunicación es imprescindible. ¿Por qué, muchachos, que la comunicación? Ahí dice, porque permite interactuar con los demás, expresar emociones, deseos, sentimientos. Entonces, chicos, en este momento, por ejemplo, estamos estableciendo comunicación. ¿Por qué comunicación? Porque la comunicación es el proceso de interrelación entre dos o más personas. Pero esa interrelación entre dos o más personas es a través de sentimientos, emociones, no deseos, no anhelos. Esa es comunicación. Comunicación no es hablar. Comunicación, por ejemplo, no es decir palabras. La comunicación solamente es el proceso de interrelación entre dos o más palabras. ¿Ya? Cuando se genera deseos,
pensamientos, emociones, todo lo que tú sientes por dentro, en tu corazón o en tu mente, todo lo que tú vas a decir, esa es comunicación. Ahora, todas las palabras que tú vas a decir, todas las palabras que tú vas a decir, manifestar hacia un receptor, ese es el lenguaje. Bien, chicos, a ver, otra vez. La comunicación es un proceso de interrelación entre dos o más personas, pero esa comunicación, digamos, son los sentimientos, los deseos, las emociones, los anhelos. Ese conjunto de pensamientos, deseos, sentimientos, emociones, esa es comunicación. Pero el lenguaje va más allá, porque el lenguaje son las palabras que tú vas a decir, ¿ya? Esas palabras, esas frases, esas oraciones que vas a decir, ese es el lenguaje. Ese es el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje es eso, porque el lenguaje involucra una función referencial de decir, de afirmar o negar algo. También va a involucrar un mandato, si es apelativa, un deseo, si es expresiva, ¿no? Y si vas a exclamar un poema, va a ser poética. Y si vas a decir el estudio de una ciencia, va a ser metalingüística. Y si tu lenguaje no es claro, no te escucha, vas a generar una función fática. Entonces, comunicación solamente son pensamientos, sentimientos que el emisor transmite y el receptor son ese conjunto de palabras, no de frases, de oraciones en la que sale del emisor. Y ese conjunto de palabras, frases, oraciones, no enunciados, no pueden ser de diferentes funciones del lenguaje. Puede ser una función referencial, una función fática, una función expresiva, una función metalingüística, una función poética, etcétera. Eh, en concreto, dice acá, en el trastorno del espectro autista, por ejemplo, en estas personas, ¿no?, que tienen ese trastorno, se evidencia, ¿no?, en la mayoría de los casos un deterioro en el área del lenguaje, ¿no?, y la comunicación. Obviamente que estos chicos, digamos, que tienen ese problema, no se pueden comunicar porque no sienten emociones, ¿no? Y peor, si no sienten emociones, ¿cómo va a ser su lenguaje? ¿No? Va a tener un poco de deterioro, ¿no?, en ese momento. Hay que tener en cuenta que la comunicación es lo más importante a la hora de trabajar con un niño o niña. Claro, por ejemplo, conversar con un niño o una niña, digamos, hay que generar una buena comunicación. ¿Por qué? Porque hay que expresar nuestros sentimientos, emociones, tratarlos con cariño, con aprecio, ¿no? Bien, ¿para qué? Para poder interactuar, ¿no? Motivar a un alumno, digamos, para que pueda aprender. La comunicación puede darse a través de diferentes formas, al tocar a una persona, al mirar un objeto, al escuchar un sonido. Bien, chicos, ¿no? Como le dije, chicos, son las emociones, los sentimientos que tú manifiestas. Pero ojo, la comunicación no es conversar, la comunicación no es dialogar las palabras, no. Comunicación solamente es el afecto. Cómo manifiestas tu lenguaje a través de, digamos, no sé, a través de pensar, a través, por ejemplo, de dar un abrazo, de dar, digamos, no sé, una cachetada, o mirar a alguien, ¿no? Etcétera. Y como ya hemos comentado anteriormente, este es el primer paso para poder interactuar, para poder comunicarnos. Comunicación, como le digo, chicos, es transmitir emociones, sentimientos, pensamientos, anhelos. Y el lenguaje son esas oraciones, esas frases, esos enunciados que salen de ti. Bien. Sin embargo, cuando la información es más compleja y abstracta, es decir, que no se puede ver, se utiliza un código simbólico, claro, a través de, por ejemplo, de señas, mímicas, ¿no? Por ejemplo, si tú, por ejemplo, o alguna persona, digamos, sabes que es, por ejemplo, tiene alguna deficiencia, por ejemplo, ciego, no ciego y sordo, por ejemplo, va a utilizar señas mímicas, ¿no? Señas mímicas, ¿no? Entonces, es ahí, digamos, la comunicación, digamos, existe en él, ¿no? ¿Y cómo va a ser su lenguaje? A través de esos códigos, a través de esos símbolos, ¿no? A través de ese lenguaje que ellos, digamos, que ellos saben, ¿no? Y que lo hacen, que lo aprendan. Ahora, ¿y qué es el habla, muchachos? El habla es la expresión es la expresión verbal del lenguaje. Es un sistema complejo que consiste en articular sonidos ordenados correctamente para formar palabras y oraciones con significado. Para muchas personas, digamos,
El habla no es siempre, bueno, cuando hablamos con esos trastornos, el habla no es siempre la mejor forma de comunicarnos. Las palabras son complejas, breves y a veces suelen tener varios significados, ¿no? Chicos, por ejemplo, el habla, en pocas palabras, en resumen, son los sonidos de las palabras, ¿no? Es el sonido que sale de las palabras cuando uno pronuncia, ¿no? Ahora, por ejemplo, estas personas que tienen problemas de sordera y son ciegos, ¿no? Ellos no pueden utilizar una buena habla porque no escuchan el sonido, pero sí pueden utilizar un lenguaje, ¿no? Un lenguaje, digamos, especial para ellos, ¿no? Bien, estimados alumnos, entonces, en resumen, la comunicación es un proceso de afecto, de interrelación entre dos o más personas, ¿no? Expresas emociones, sentimientos, deseos, anhelos. El lenguaje, digamos, son esas oraciones, esos enunciados que tú vas a plasmar al receptor. Y el habla son los sonidos, los sonidos diversos, ¿no? Con la que se va a pronunciar esas palabras. Bien, estimados alumnos, entonces hemos visto qué es el lenguaje, cuáles son sus funciones del lenguaje, cuáles son los elementos que involucra la comunicación y la diferencia entre lenguaje, habla y comunicación. Bien, mis estimados alumnos, debajo de este video les estoy dejando una práctica en PDF, lo descargan para que puedan desarrollar el trabajo. Cualquier información, cualquier pregunta por el WhatsApp en forma personal. Bien, hasta pronto y a cuidarse. Un fuerte abrazo para todos. Cualquier inquietud, por favor, por WhatsApp en forma interna. Nos vemos, estimados alumnos. Hasta la próxima.